Estuvimos viendo la clase pasada y vamos a hacer una especie de resumen sobre las 4 cosas que Dios de toda gracia hará con aquellos que son llamados. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, la Biblia describe y nos habla, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro nos revela uno de los atributos de Dios, lo llama el Dios de toda gracia, no solo de una parte, sino que en Él se encuentra toda la gracia y esa gracia está disponible para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios hará con aquellos que son llamados? Lo que nos ilustra la palabra de parte de Dios, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de que hayamos sido probados, después de que hayamos vivido el proceso, ese proceso en nuestras vidas, después de que hayamos padecido un tiempo en el desierto, dice que la Escritura que Dios va a tener, Dios hará cosas con nosotros los llamados. Lo primero que habíamos visto es que Él nos va a perfeccionar. Matthew Henry nos hablaba sobre restaurar. La palabra perfeccionar es restaurar. Dice que se usa para dar a entender la reparación de un objeto que ha sido deteriorado por el uso aplicable, por tanto, a quienes en la batalla, en la persecución de la tentación ha sido en algún tanto maltrecho. Entonces, esto es lo que nos enseña Matthew Henry en su comentario, ¿no? Que esto es lo que significa o implica que Él nos perfeccionará, que Él va a restaurarnos en el estado en que realmente habíamos entrado en ese proceso. No significa, porque a veces cuando uno habla de los procesos, ¿no? Habla de los desiertos, habla de aquellas cosas que ha padecido, muchos vienen rotos, lastimados, desahuciados, desanimados, ¿no? Y Él dice que no, que esa no es la obra del Espíritu Santo, sino que Él va a restaurar, dice que Él los perfeccionará. Aquel proceso, aquello que hemos vivido, va a ser utilizado, ¿no? Para que Dios restaure y nos lleve a un estado original. Restaurar significa arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Yo les compartía, la otra vez estaba viendo un vitró, y el vitró son diferentes pedazos de vidrio que se van combinando para dar una figura. Comúnmente el vitró se utiliza plomo para poder unir unos con otros, pero dicen que había un hombre que realmente era un perfeccionista y las obras que él las hacía con oro. Por consiguiente, pegaba el vitró, pegaba vidrio con vidrio y lo hacía con una exquisitez de darle la forma y lo hacía con oro. Eso, por supuesto, tenía otro tipo de relevancia y tenía otro tipo de valor. Por supuesto, era una pieza de más valor. Eso es lo que Cristo vino a hacer con nosotros, ¿no? O después que pasamos el tiempo de prueba, después que pasamos el tiempo del proceso, Él nos va a restaurar. Lo segundo que habíamos visto es que Él nos va a afirmar, Él los afirmará, no tan solo nos va a perfeccionar, sino que nos va a restaurar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, pero ahora nos dice, afirme. ¿Qué es lo que significa? Dice que el Diccionario General de la Lengua Española dice que significa consolidar, hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él os afirmará. Entonces vemos que la prueba, el proceso, viene para nuestras vidas, ¿para qué? Para darnos esa consistencia o esa solidez que tanto necesitamos en este tiempo, ¿no?
Entonces a veces decimos que muchos se quedan en la prueba, muchos se quedan en ese proceso o en ese desierto. Se vuelven personas que en vez de tener fortaleza y firmeza, se convierten en hermanos o en miembros blandengues, ¿no? Ustedes fíjense que cuando usted la zanahoria, usted la compra, allí encuentra que es por su naturaleza un vegetal duro, ¿no? Pero después cuando usted lo pone a hervir, se fomenta una cosa blandengue, ¿no? Eso sucede en muchos cristianos que son procesados y se convierten en ese blandengue. Lo que Dios está hablándonos a través de Pedro es que Él va a producir a través del proceso una firmeza, una dureza. Él va a fomentar un carácter totalmente diferente en cada uno de nosotros. Porque en definitiva no estamos llamados a tener nuestro propio carácter, sino que estamos llamados a tener el carácter de Cristo. Amén. Cuando nosotros vemos la vida de Pedro, lo que hablamos en la clase pasada, Pedro significa, el primer nombre de Pedro fue Simón. ¿Se acuerdan que hablamos? Y Simón representa el nombre de junco, alguien que está siempre con la cabeza agacha, vergonzoso, una persona que está siempre doblado ante las circunstancias, las dificultades. La Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Entonces, el Señor toma la vida de Pedro y lo saca de una posición, le cambia el nombre, le dice, ya no te llamará más Simón, sino que tu nombre será Pedro, que significaba piedra. Entonces vemos ahí una consistencia, un trabajo, un proceso que Dios iba a hacer a través del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, y ya no iba a ser ese ser blandengue, torpe, sino que ahora lo vamos a ver convalidado en el libro de Hechos, cuando Pedro se le pone en el templo de la Hermosa y le dice al paralítico, él no sale huyendo, no sale disparado, no sale corriendo, sino que confronta la situación, ¿no? Transformado. Ya Pedro tiene un carácter totalmente diferente, una posición. No tengo plata, no tengo oro, pero sí tengo algo, una consistencia. El Señor ha hecho un proceso en mi vida y lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Si nuestras vidas son blandengues espiritualmente, nunca podremos tomar la posición de fortaleza espiritual de cuando vemos una persona tullida, decirle, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Cuando nuestras vidas son procesadas por el Espíritu Santo, Él nos afirma, nos da el carácter, ¿no? Nos procesa, y entonces nosotros podemos desafiar en fe lo que es natural se transforme en sobrenatural. Los discípulos fueron afirmando cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Antes eran blandengues, ¿no? Pedro huyó. Pedro le dijeron, no vas a resistir, el gallo va a cantar hasta 3 veces y vas a salir disparando. Blandengue. Pero el Espíritu Santo, cuando vino a él, le trajo fortaleza. Por medio del sufrimiento, mis queridos amados hermanos y televidentes, tenemos que decirles que por medio del sufrimiento Dios fortalece a una persona. La palabra griega es setún, que quiere decir que Él nos llena de fuerza. Y es aquí donde nosotros también vamos a entrar ya en el tercer punto, que es el que vamos a desarrollar en esta tarde, que es ¿qué es lo que Dios hará con los que son llamados? Punto 3, Él nos va a fortalecer. ¿Qué es lo que Él nos va a fortalecer? Dice que fortalecer viene de la palabra robustecerá. Nos va a poner robustos, no gordos, robustos, robustecerá. Única vez que tal verbo ocurre en el Nuevo Testamento, indica según la sugerencia, el significado distintivo de equipar. Eso es lo que Pedro está queriendo decir, que nos va a equipar para el servicio activo.
cuando Él dice que Él los fortalecerá. No está hablando de qué fuerza, sino que nos va a activar para el servicio, nos va a equipar, nos va a dar herramientas, ¿sí? Por eso dice, Él los va a fortalecer, afirme y fortalezca. Es que el significado aquí tiene que ver con que Él nos va a equipar para el servicio activo, que es diferente, ¿no? Que a veces nuestro pensamiento, pensar de fortalecer, solamente vamos a recibir nueva fuerza, sino que significa que nos va a equipar para activarnos, ¿sí?, en el servicio del Señor. Por medio del sufrimiento, Dios también fortalece a una persona, y la palabra griega setún, que quiere decir llenar de fuerza. Aquí se usa en ese sentido que una vida sin esfuerzo y sin disciplina inevitablemente es una persona débil. Uno de mis primos, en la edad de 14 años, él entró en el liceo militar, ¿no? Siendo muy niño, él entró en el liceo militar. Y en el liceo militar nos decía las cosas que le hacían hacer, ¿no? Una de las cosas, dice, para probar su valentía, su esfuerzo, y para mostrar su temple, dice que le agarraban y le hacían poner la mano en un hormiguero, ¿no? Despertarlo a las 4 de la mañana para hacer una rutina de esfuerzo, de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban activándolo, estaban preparándolo, lo estaban condicionando para las batallas o condicionando para futuras guerras o batallas que tendría que confrontar el día de mañana. Así nuestras vidas tienen que ser preparadas. Hace poquito hablamos, no sé si fue este domingo o el domingo anterior, hablamos sobre la necesidad de entender que tenemos técnica y táctica, ¿no? David fue preparado en la técnica y en la táctica. David tuvo un tiempo de preparación antes de poder vencer al gigante. No fue un neófito, no fue una persona que se encontró con una gomera, una onda, no le puso una piedra y le tiró. No. Él le dijo al rey, yo practiqué con el oso y el león, yo los maté. Yo estuve en el campo cuidando las ovejas de mi padre, yo me perfeccioné. Y eso es lo que está hablando en esto con respecto, Él nos fortalece, Él nos perfecciona, nos trabaja con nosotros, nos da técnica y táctica para que podamos hacer su obra, ¿no? Y para que realmente estemos aptos. Nosotros, dice, aquí se usa con ese sentido de una vida sin esfuerzo y sin disciplina, inevitablemente se vuelve una persona blanda. Entonces, esto también podemos hablarlo con respecto a la crianza de nuestros hijos, ¿no? Hoy quizás nuestra crianza con aquellos que tenemos algunos años fue otro tipo de crianza, ¿no? Hoy estaba leyendo un hecho, un acontecimiento que pasó en estos días. Una madre fue denunciada por otra persona porque corrigió a su hijo, ¿no? O sea, la madre corrigió a su hijo, ¿no? Y entonces la persona que lo estaba viendo, ¿no? ¿Quién alguna vez no ha agarrado de la oreja a su hijo porque se le escapaba para la calle? ¿O no? ¿O le ha pegado un chirro? ¿No? Y eso es disciplina. Hemos enseñado a nuestros hijos a tener disciplina. Hoy por hoy, quizás la disciplina no es tan dura o tan rígida como es entonces, pero también hay una liviandad con respecto a disciplinar a nuestros hijos. Yo veo muchas madres que los chicos gracias a Dios no pasa en nuestra iglesia, no es un comentario local, pero a veces veo que te voy a disciplinar y te voy a sacar el celular, y vos te das la vuelta y el chico está con el celular de vuelta. Entonces, esas son disciplinas livianas que el día de mañana nuestros niños, nuestros jóvenes no entenderán lo que significa una verdadera disciplina.
Disciplina implica y viene también la palabra discípulo. Por eso también nosotros somos disciplinados a través, primero de la palabra de parte de Dios y después también a través de nuestras autoridades que nos enseñan, ¿no? Y nos someten muchas veces a disciplina. ¿Qué pasaría si yo les doy, pongamos un cuadro a los jóvenes que hagan lo que a ellos les parece, que ellos quieran, y nunca les enseñamos el camino por donde tienen que caminar? Se puede llegar a confundir lo que es libertad con libertinaje. ¿Amén? Entonces, tenemos que enseñar lo que es disciplina dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero también el Señor a nosotros nos tiene que enseñar disciplina. Yo tengo que aprender disciplina. Nosotros como pastores tenemos autoridades que están sobre nosotros, que hay cosas que a veces nosotros queremos que hacer y ellos nos dicen, creemos que el camino correcto es este, y nosotros tenemos que aprender a escuchar el consejo, a recibirlo y a desarrollarlo. Eso también es disciplina. ¿Amén? Entonces, no sabemos realmente lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que ha sido templada en el horno de fuego de aflicción. Hay algo doblemente precioso en una fe que ha salido victoriosa del dolor, de la aflicción y de la desilusión. Cuando nosotros somos procesados en el horno de fuego ardiendo, salimos todos chamuscados. Pero la Biblia describe que Jesús, después que fue tentado en el desierto, bajó lleno del poder del Espíritu Santo. Y así es como nosotros debemos salir de las pruebas. No tenemos que salir doloridos, no tenemos que salir ofendidos, no tenemos que salir despotricando de las cosas del Señor, sino entender que en el proceso y la prueba que me ha metido o entrado en el Espíritu Santo, ¿no?, es un proceso para mí de transformación. ¿Sí? Como dice acá, Él me va a fortalecer, sacará mi carácter y pondrá el carácter de Cristo en mi vida. Hay algo doblemente precioso en una fe que ha salido victoriosa del dolor y de la aflicción y de la desilusión. El viento extingue una llama débil. Estaba leyendo un comentario que me pareció interesante. Dice que hicieron una prueba, ¿no? Empresarios muy fuertes comenzaron a invertir en un desarrollo. Prepararon un invernadero, ¿no?, adecuado, le colocaron una temperatura, hicieron una investigación, ¿no?, para saber cierta cantidad de árboles que plantaron en ese lugar. Plantaron cientos de árboles, ¿no?, para ver el crecimiento y el desarrollo, y dice que le colocaron la humedad correspondiente, los nutrientes que esa planta iba a necesitar, la tierra escogida, elegida, preparada para que ese árbol pudiera desarrollarse y crecer. Y dice que comenzaron a ver, ¿no?, comenzaron la investigación, el invernadero, todo preparado, o sea que estaban en el tercer cielo, podemos decir, esa plantita, pero dice que comenzaron a ver que las plantas se comenzaron a disminuir, las hojas se caían y no podían entender qué es lo que pasaba. Si tenían el mejor nutriente, el mejor abono, les daba el sol, no les agarraba la lluvia, venía un rocío. Era algo para que esas plantas realmente se desarrollaran y crecieran, ¿no?, de una forma increíble y sobrenatural. Cuando ellos comenzaron a investigar, se dieron cuenta que esas plantas nunca habían sufrido la brisa del viento. El viento que viene sobre la planta hace que el tronco se fortalezca y la raíz comience a meterse hacia abajo para recibir fortaleza. Qué increíble, ¿no? Y a veces queremos nosotros no tener lucha, no tener prueba, no tenemos dificultades, pero necesitamos la brisa de esas luchas
para que nuestras raíces estén solidificadas en la roca firme que es Cristo Jesús, para que nuestras vidas estén firmes y no venga cualquier viento y nos saque del propósito de parte de Dios. El viento extingue una llamita débil, pero atiza una llama fuerte, haciéndole una hoguera mayor. Así sucede con la fe. La fe es de esa naturaleza. Vos, cuando estás haciendo un asado, vas a ver cómo corres una brasa y esa brasa se comienza a palidecer, se llena de una ceniza, ¿no? Y parece que estuviera muerta. Pero cuando la golpeas y la pones contra las otras, se vuelve a encender nuevamente. Así es nuestra fe. Amén. Punto 4. ¿Qué Dios hará con los llamados? ¿No? Después que habrá padecido un poco del tiempo, Él establezca. ¿No? ¿Qué Dios hará con un llamado? Punto 4. Él nos establezca. Entonces, la palabra establecer ahí es cimentar. 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 Verbo que ocurre en otros lugares. Si alguien me acompaña, Mateo 7:5. 7:5. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, dice, para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir con que cimentará. Colosenses capítulo 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Eso es lo que significa cimentará, Él establezca. Su sentido parece ser con base en que Dios lo colocará en un lugar inconmovible, no se moverá. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que dice que no se mueve, que permanece para siempre. Amén. Así debe ser un hijo de Dios. Tiene que tener una fe inconmovible. No se deja llevar por sus pensamientos, no se deja llevar por sus sentimientos, no se deja llevar por las circunstancias, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, su sentido parece ser con base en que Dios lo colocará en un lugar inconmovible o les otorgará una cimentación especial con la que puedan resistir todos los ataques del enemigo de las almas. Entonces estoy fundamentado, estoy consolidado, estoy establecido en Cristo. A la vida de cristianos vienen muchas veces vientos de desánimos. ¿Quién no ha sufrido un desánimo? Mirá la noticia y es todos los días un desánimo diferente, ¿no? Ayer tuvimos una reunión y nos decían en plena reunión que algo muy fuerte podía producirse en el mundo, que iba a cambiar la historia del mundo por el día de hoy. Y todos nos quedamos perplejos. ¿De qué está hablando? ¿De qué está diciendo? Y si vos no estás cimentado en Cristo, el desánimo viene sobre tu vida. Porque a veces no pensás por vos mismo, sino que pensás por las generaciones que vienen detrás nuestro, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué mundo estamos dejando o está quedando? ¿Cierto? Con todas estas cosas que están sucediendo. En Mateo 7:25 descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y dice, y no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada ¿en dónde? Sobre la roca. Eso es establecer nuestras vidas. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, ¿no? El Señor os establezca.
el Señor pueda llevar a un grado de tu vida de que puedas establecerte en la roca sólida que es Cristo Jesús. Que ya no esté consolidada tu vida en tus sentimientos, en tus pensamientos, ¿sí? En la verdad que el mundo o el sistema te pueda dar. Tu vida va a estar cimentada en la roca sólida que es Cristo Jesús, que es la palabra, que es el verbo, ¿sí? Y que son las promesas de parte de Dios. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, nuestras vidas están fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. Os establecerá, es decir, será como la casa fundada sobre la peña. La promesa no es librarles de persecuciones ni de pensamientos o padecimientos. No, Dios nunca dijo que nunca vas a tener problemas. El Señor nunca te dijo que no vas a tener dificultades. No, pero Él te dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Sí? Él no te dijo que no van a venir a sacudir tu casa, no, pero te dijo que si Cristo está fundamentada tu casa, tu vida, tu hogar, tu familia, en la roca sólida que es Cristo Jesús, por más que vengan no te la van a derribar. Yo me acuerdo cuando teníamos y vivíamos en una casilla, allí en la calle Bolívar. Allí vivíamos en una casilla, y esa casilla cuando venía viento, hermano, parecía que se desarmaba, se movía de un lado para el otro, ¿no? Pero los cimientos de esa casilla habían sido cimientos que habían puesto cemento debajo de ella. Amén. Así tiene que ser nuestra vida, cimentada en la roca firme que es Cristo. Nos podrán mover de un lado para el otro, pero estamos sostenidos por Cristo. Vienen ríos de problemas, pero estamos fundados en la roca. Estos problemas golpean fuerte en nuestras vidas y quieren derribarnos lo que Dios constituyó en nuestras vidas, pero sí confiamos en nuestro fundamento que es sólido e inconmovible. Nada lo mueve. Por eso es tan importante estar arraigados en la palabra, ¿sí? No en lo que nosotros sentimos, no en lo que nosotros pensamos, no en la realidad que muchas veces creemos que es, sino que sobre la realidad que hoy el mundo está viviendo está la realidad de la palabra de parte de Dios. Así que no caeremos por lo que estamos fundados en la roca espiritual, la cual es Cristo, que es nuestra victoria. Hermanos, les quiero animar en el Señor, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor perfeccione, firme, fortaleza y establezca. Amén. Amén, muy bien. Si conocemos la canción, no vamos a acordar. Siempre nos vamos a acordar de esta palabra. Así que animémonos los unos a los otros, animemos a nuestros hermanos, a que realmente podamos, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, podamos ser perfeccionados. La obra de Dios nos lleva más, nunca nos lleva a que nosotros nos bajoneemos. Eso es lo que el enemigo muchas veces quiere, que no conozcamos estas verdades espirituales, que creamos en las mentiras que Él muchas veces sopla sobre nuestros oídos. ¿Sí? Que Dios no nos va a perfeccionar, pero esto nos ha enseñado a nosotros que tenemos que estar firmes en la roca sólida, y después que hayamos padecido por un poco de tiempo, el Señor sacará lo mejor de nosotros. Alguien dijo el proceso, y seguramente ustedes lo conocerán, el proceso de la palmera. El proceso de la palmera es que cuando alguien siembra o un coco cae y se rompe y cae la semilla, ¿sí? Esa palmera tarda aproximadamente, lo que saben, entre 7 y 12 años para crecer o desarrollarse. Pero lo que no parece que va hacia arriba, va hacia abajo. Entonces la raíz crece de tal forma y nos anticipa esa raíz que va desarrollándose y buscando el agua, nos anticipa de cuánto va a ser la altura del tronco. Significa que tanto sea la raíz, va a ser el desarrollo de ese tronco.
y que muchas veces esa palmera, fíjense que ustedes que no nace en bosques, sino que nace en lugares inhóspitos, lugares donde hay un fuerte viento que parece que ella va a quebrarse, va a romperse, pero siempre está erguida, porque la sostiene la raíz. Eso es lo que tenemos que entender, que para poder desarrollarnos y crecer, tenemos que echar raíz. ¿Qué hace el enemigo? Muchas veces eso en nuestras vidas. Nos desarraiga, nos saca de un lugar para colocarnos en otro lugar, nos saca de un espacio para colocarnos y nunca echamos raíces, nunca hay un crecimiento maduro y firme y nos convertimos en cristianos blandengues, que en la primera prueba desestimamos todo y abandonamos. Amén.